Ayer se habló de Madison un poquito, ¿sí? Y Madison tiene que ver con el trabajo que se empezó a hacer en el sur de los Estados Unidos. Uno de los medios como ese trabajo inició fue la propagación a través de los ríos que llevaban hasta el sur de los Estados Unidos. Y eso se logró a través de la construcción de un barco y el trabajo de un barquito, al que se le llamó el Morning Star. Vamos a estudiar en esta mañana un poco de la historia de su función y también, pues bueno, cómo terminó esta historia, ¿verdad? Les invito a que oremos antes de iniciar. Vamos a postrarnos de rodillas para pedir la bendición de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana porque usted ha seguido con nosotros y porque hemos sentido su presencia y su bendición a nuestro lado. Gracias por las exposiciones que ya pudimos escuchar por la mañana, porque usted nos permite aprender y recordar, conocer un poco de nuestra historia, Señor, como un pueblo adventista, y también, Señor, analizar la vida de aquellos que entregaron hasta lo sumo sus vidas con tal de predicar el Evangelio. Y ojalá, Padre, usted nos dé en la mente la reflexión para que eso mismo nosotros lo hagamos al tener que entregar a veces lo poco o mucho de dinero que tengamos, o inclusive aún nuestro tiempo, amistades, talentos, que todo lo podamos consagrar para usted. Le rogamos por favor que al estudiar ahora un poco más de la historia denominacional, usted nos guíe también, y asimismo que aquellas lecciones que usted desea que tomemos de estas lecciones, de este estudio, puedan ser aplicadas no solamente hoy o en los días próximos, sino que para toda nuestra vida. Le pedimos por favor que si algunos hermanos más han de llegar a este congreso, los traiga con bien, les guarde en su camino, y también por favor le rogamos que a los que ya estamos aquí usted nos dé sabiduría y nos dé la capacidad de estar bien dispuestos a escuchar su voz. Le agradecemos, Señor, porque usted es bueno con nosotros y no nos ha abandonado, y le pedimos estas humildes cosas en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, una de las cosas importantes con las que podemos iniciar el estudio, sencillamente es dar un poco del contexto histórico, y es que el trabajo de sostén propio como tal, ¿verdad? De hecho tuvo su inicio aquí con este hombre, uno de los hijos de la sierva del Señor, pero todo ese trabajo tuvo su origen en un problema de segregación, que en este caso era por el racismo que existía en los Estados Unidos. Es irónico cómo ya para ese tiempo, ¿verdad?, la Conferencia General hacía planes para mandar el primer misionero a Europa, mientras que la zona sur de los Estados Unidos, que quedaba más cerca y que era menos gasto, se estaba dejando totalmente estéril. Fue así que la sierva del Señor comenzó a hacer llamados, tanto a los dirigentes como al pueblo en general, para invitar a que se trabajara precisamente en el sur de los Estados Unidos. Era un campo árido y difícil porque tanto los negros, como se les solía llamar, las personas de color, tenían prejuicios contra la gente blanca porque los trataban mal, como a su vez los blancos pues tenían prejuicios hacia la gente de color. Entonces, el 21 de marzo de 1891 se presentó por primera vez un testimonio a la Asociación General para instar a trabajar más entre la gente del sur, y posteriormente el testimonio apareció en un folleto de 16 páginas llamado Nuestro Deber hacia la gente de color estadounidense. Este es el folleto que originalmente fue un llamado para los dirigentes. Claro que primero el llamado tenía que empezar por los líderes. La sierva del Señor se dirige a ellos, posteriormente el llamado se imprime en un folleto y la sierva del Señor escribía: no hemos hecho un esfuerzo mayor por la salvación de las almas entre la gente de color. Esta y otras declaraciones eran la forma como ella animaba a los dirigentes y también al pueblo en general a tratar de planear cómo se podía evangelizar a esas personas. Dicho mensaje fue ignorado hasta 1893. Por 2 años realmente a nadie le interesó. Tuvo que pasar 2 años para que su hijo, James Edson White, descubriera o encontrara la historia. Incluso algunos historiadores narran que fue por accidente. Algunos de los que se encargan de la historia denominacional, casi por accidente encontró este escrito de su madre, y entonces él comprende que a lo mejor ese era su deber, que a lo mejor esa era la misión que Dios a él le había encomendado. Por cierto que su hijo recién se había convertido al mensaje a los 45 años de edad, y es que él de joven
¿verdad? Estuvo en el mensaje al lado de sus padres. Sin embargo, así como muchos otros pioneros, tuvo altas y bajas en su vida espiritual, abandonó el mensaje adventista por un tiempo, pero a sus 45 años él regresa, y regresa no para sentarse, sino que él decía, bueno, si yo voy a regresar al mensaje adventista es para trabajar. Y es así que cuando él encuentra este folleto, pues él se anima porque él sentía que esa era la respuesta del Señor para mantenerlo activo en la labor. Entonces, aquí tenemos una foto de Edson, ¿sí? De James Edson White, y junto con otro hermano llamado Will Palmer, que por cierto también era recién converso, construyeron una lancha misionera, o una estación misionera, así se lo solía llamar. Era de hecho un barco de vapor y la llamaron el Morning Star, la estrella matutina, en Allegan, Michigan, en 1894, un año después de que él estuvo leyendo el panfleto, a un costo de $3,700. Era un proyecto amplio, pues tenía lugar para una capilla, biblioteca, taller de impresión, cocina, laboratorio fotográfico, además de que hospedaba al personal adventista, y todo en ese pequeñito, más o menos grande barquito, ¿verdad? De hecho, es curioso porque lo construyeron ellos. Lo importante de esta historia y la esencia del sostén propio precisamente comenzó con un trabajo que ellos hicieron con sus propias manos. Y es que tanto James como el hermano Palmer tenían un poco de conocimiento de mecánica. Y ese conocimiento lo pusieron al servicio del Señor, porque como toda persona, ¿verdad? Cuando queremos comprar algo, pues empezamos a cotizar. Ellos empezaron a cotizar partes, precios, y compraban un barquito o algo, y les salía más caro, obviamente, incluso que construirlo ellos mismos. De hecho, se cuenta, por ahí tenemos el relato de algunos hermanos que narran que incluso los materiales pues no eran los mejores. Se utilizaron materiales que a lo mejor no eran de primera clase, pero que servían para el propósito. Y así se inició. Resulta, hermanos, pues que ellos empezaron a adaptarlo de tal manera que tuviera lo necesario para el Evangelio. Una biblioteca para poder estudiar, taller de impresión para poder repartir el mensaje entre la gente de color, además de que un laboratorio fotográfico, eso me llamó la atención, y también cocina, y además hospedaba mucha gente. Era como una casa, un pueblo a bordo casi, porque de hecho sí iban varias personas. Y así fue como se embarcaron a comenzar a atravesar algunos ríos para evangelizar el sur de los Estados Unidos. La sierva del Señor decía, cuando este proyecto inició, cómo le hubiera gustado ver a José Bates ese proyecto, porque él, pues su vida la pasó en el mar, ¿verdad? Ya para ese momento el hermano descansaba, pero pues le hubiese agradado mucho, ¿verdad? Esa cuestión del agua y de los barcos. Pero así fue que se inició. Otro problema con el que de entrada tuvieron que afrontar, ahorita lo vamos a mirar, es que de hecho fue más fácil construir el barco que tener el permiso de la asociación para poder trabajar. Ellos iniciaron el proyecto y dijeron, bueno, lo más difícil va a ser el barco, hay que empezar a ver cómo le hacemos. Y al final pedimos permiso. No consideraban que iba a ser más fácil construir que les autorizaran trabajar. Y de hecho la autorización no se dio, tuvieron que iniciar por sus propios medios. Ahora, algo curioso es que juntos ya estos dos hermanos con algún poco de personal cruzaron el lago Michigan y comenzaron a navegar hacia el sur por el lago Illinois y Mississippi. Ese es el lago Michigan más o menos, ¿sí? Hasta llegar a la localidad de Pittsburgh, en el estado de Mississippi, donde establecieron su base de operaciones el 10 de enero de 1895. Ahí donde puse esa flecha roja, ahí es Pittsburgh. Es la zona donde ellos, digamos, pusieron su centro de operaciones, de donde ellos se distribuían para trabajar por todas esas áreas. Hermanos, es algo a lo mejor ahorita para nosotros que podríamos comparar con la labor que aquí en México hay aún todavía entre algunas etnias. Hay zonas montañosas, por ejemplo en Guerrero, creo en Oaxaca, donde hay todavía mucha gente indígena, que eso implica problemas de dialecto, que a veces uno no se puede comunicar con ellos. También inclusive esa gente, como en muchas ocasiones se les ha tratado mal, cuando una persona quiere llegar a veces a ayudar, en vez de recibirle bien, pues como que tienen sus barreras, ¿verdad? Prejuicios. Bueno, esto fue con lo que se enfrentaron ellos. Precisamente ayer nos hablaban los hermanos al exponer que pues eran blanquitos, ¿verdad? Eran americanos totalmente, y entonces cuando la gente de color los veía llegar, pues decían, estos quieren dinero, estos vienen a explotarlos, cuando realmente el objetivo era totalmente diferente.
El vapor Morningstar, posteriormente Edson escribe lo siguiente: es de mi propiedad personal, construido con mi propio dinero. Y sabes, esto es curioso, hermano, ya me aventó el eco aquí el hermano Abraham. Gastaron bastante, $3,700, aparentemente ahorita pudiera sonar poco, pero $3,700 en ese tiempo era muchísimo dinero. Ajá, muchísimo dinero, y ese dinero tuvo que salir de la bolsa en su mayoría de Edson, ¿sí? De hecho, dice ahí, los gastos corrientes de ese vapor han sido todos pagados de mis propios ingresos. No solamente tenían que construirlo con su dinero, sino además sostenerlo con su dinero. Las cosas o los insumos, si había que hacer reparaciones, etc., él seguía pagándolo. Y dice también diré que los gastos de vivir en el barco siempre fueron pagados por mí. A menudo el grupo estaba formado por 10 a 18 personas. Aún los salarios de todos los obreros empleados por la sociedad durante años no fueron tomados de donaciones, sino de mis ingresos personales propios. Y yo pensaba, ¿verdad? ¿Cuánto dinero habrá tenido este amigo para sostener todo eso? Pero no es que tuviera mucho, sino que tuvo que trabajar y de hecho casi donar los ahorros de toda su vida. Y curiosamente hay otro escrito, de hecho esto lo registra el hermano Lockwood en su libro, y también se registra por allí que durante el tiempo que Edson salió del movimiento adventista y él pues hizo su vida, tuvo ganancias económicas, él dijo, bueno, ese dinero que hice estando fuera del movimiento no es un dinero pues que haya sido bien ganado, digamos. Y él sintió que esta era la mejor manera de invertir esas ganancias. Decía, bueno, pues hay que gastarlo para el Señor. Y la verdad que gastó bastante. Ajá. Esto, hermanos, nos demuestra, como hace rato se exponía, que a veces cómo cuesta trabajo desprenderse tanto de cuestiones económicas, dinero, hablando en materia de dinero, como de comodidades. Ajá. Algo curioso, y de hecho lo vamos a ver quizá más adelante, es que Edson estaba acostumbrado a vivir en ciertas comodidades. En una ocasión a la sierva del Señor le dijeron, oye, necesitamos que vengas a ver al barco de tu hijo. Y ella se espantó porque pensaba, digo, este amigo ya va a salir con alguna de sus cosas, porque ella pensaba que a lo mejor él había hecho algo muy ostentoso, con demasiada comodidad y algo innecesario. Cuando ella llega se sorprende porque ve todo lo contrario. Edson tuvo que aprender a vivir en carencia y realmente el barco era una muestra de ello, porque era muy sencillo. Ojalá que esto igual para nosotros pudiera ser un ejemplo de que el Señor en algún momento, si no es que ya, nos ha de pedir desprendernos de muchas comodidades, ¿verdad? Y ojalá que podamos tomar una decisión prudente. Aquí tenemos nuevamente su foto y tenemos acá la forma como ellos siguieron avanzando en este campo. Fíjense algo interesante. Edson y sus colegas tuvieron que trabajar como obreros de sostén propio debido a que no tenían la confianza de los dirigentes de la iglesia. Sencillamente por lo mismo, porque de alguna u otra manera, aún dentro del adventismo había racismo. Y los mismos dirigentes, muchos de ellos tenían ese espíritu de racismo. Y cuando se les propuso la idea de trabajar entre la gente de color, pues no les agradó la situación. Así que no veían bien a Edson y su trabajo. Uno de los proyectos fue la publicación de la obra Gospel Primer, Evangelio Elemental, o Silabario del Evangelio, que de hecho era un libro muy sencillo para enseñar a leer valiéndose de verdades bíblicas. Esto me llamó la atención, hermanos. Un problema que había con la gente de color era que muchos eran analfabetos. Tengamos presente que en ese tiempo, junto con el racismo, estaba la esclavitud. Ajá. Ya había sucedido en Estados Unidos algunas contiendas que generaron mucho problema social y económico en la nación. Y esto en parte por la libertad, por el racismo, por estas cuestiones. Pero todavía para estas áreas del sur, el racismo y el analfabetismo seguía demasiado entre la gente. Así que para poder ellos predicar el Evangelio, primero tenían que enseñar a la gente a leer. Y ese fue su primer labor. Esta publicación, de hecho, fue como un libro para primaria, si pudiéramos decirlo. Ajá, porque lo primero que ellos hacían era enseñar a la gente de color a leer, pero lo interesante era que lo hacían valiéndose de verdades bíblicas. Es decir, a través de diferentes métodos, palabras, versos bíblicos, era como le enseñaban a las personas a leer. Entonces lo primero que la gente aprendía a leer era la Biblia. Ese fue su método de trabajo. El éxito de este proyecto ayudó a financiar su misión. Recuerdan que dentro del barquito había una planta para imprimir. Entonces allí ellos empezaron a imprimir esas publicaciones. Aquí tenemos 3 números. El primer número, segundo número, tercer número salieron
como que varias ediciones, ajá, pero eran precisamente para lo mismo, nada más que como que por niveles. Y fue una ayuda muy grande para ellos. Lo curioso, ¿verdad, hermanos? Es que ya para ese tiempo la iglesia adventista ya tenía sus imprentas en Battle Creek, ya tenían su propio trabajo en las páginas, en la página impresa. Entonces, tanto más se molestaba la asociación cuando empiezan a haber publicaciones independientes a sus casas editoras. Lo mismo vemos hoy, ¿verdad? Cuando uno busca en los libros del hermano Eliezer ahí el logo de Gema, y pues no está. Entonces, en ese tiempo ese problema surgía porque sencillamente a la asociación no le gustaba esto, porque esas ganancias las usaban ellos para esta labor. Tuvieron que hacerlo, porque de otra manera no hubiese avanzado el movimiento. Entonces, vamos a ver otra cuestión importante. Dice por aquí otro escrito, ¿verdad? Mamá, o sea, la señora Elena G. de White, nos ayudó con el libro Christ our Savior, Cristo nuestro Salvador, que tuvo una venta de 300 o 400,000. Constantemente algo muy bonito del ministerio de la Sierva del Señor es que su ministerio ya lo dedicó para el servicio de su iglesia, para el levantamiento de la verdad. Algo muy, muy bonito, hermanos, es que muchos de sus libros ella los donó, de tal forma que se levantaran instituciones o que se sosteniera algún ministerio. Por ejemplo, cuando comienza Battle Creek, el sanatorio y esta cuestión, la Sierva del Señor donó algunos libros de salud para que todas las ganancias que se recaudaran por la venta de esos libros sirvieran para levantar el sanatorio. Así sucedió incluso también creo que con Madison, algunas publicaciones, y también de hecho sucedió aquí. Para la Sierva del Señor ayudar el movimiento de su hijo Edson, ella donó el libro de Cristo nuestro Salvador. No sé si alguien lo ha leído, es un libro muy bonito también. Ella donó la venta de esos libros para que todas las ganancias de este libro al venderse fueran para el ministerio de su hijo y la obra en el sur. Además, se vendieron, dice, 200 o 300 ejemplares de Best Stories, las mejores historias. Se estima que se ha vendido una cantidad tal de Coming King, el rey que viene, como para formar una columna de más de 6 kilómetros de altura. Con las regalías de estos libros, además de llevar adelante muchas otras empresas y líneas de trabajo, construimos el Morning Star. La Sierva del Señor constantemente apoyó el movimiento desde que inició y hasta que ella pudo hacerlo. Nunca quitó el dedo del renglón, como vimos ayer. Inclusive ella estuvo dispuesta por primera vez a tomar parte en un consejo administrativo de una institución, y fue en la escuela de Madison. Pero ella desde un principio ya apoyaba esa labor en el sur. Esto, hermanos, sencillamente hace rato, cuando la hermana Carmen daba su tema, hablaba de que cuando la Sierva del Señor tuvo el accidente, ella tuvo que hacer frente a muchas críticas. Y esto era otra prueba de que para el verdadero adventismo, para el verdadero Hijo de Dios, las cuestiones personales, las cuestiones visuales, no debieran ser un motivo, ¿verdad?, de segregación. No debiésemos nosotros de mantener ese espíritu de que pues si me cae mal como habla, que si está feo, que si... cuestiones de esas, de desprecio, no debieran de hallar cabida en un corazón cristiano. Porque si así hubiese sido, hermanos, el Evangelio nunca avanzaría, ¿verdad? Entonces en este caso vemos cómo se inicia. Esa es una foto de una de las primeras ediciones que se tuvieron del libro Cristo nuestro Salvador, y fue así como comenzó esta labor a sostenerse allí en el sur. Ahora, durante la última parte de 1895 y la primera parte de 1896, la Sierva del Señor estuvo apelando repetidamente para aumentar y hacer mayores esfuerzos en la evangelización del sur, especialmente entre las personas de color. Una cosa importante de esto es de que la Sierva del Señor no dejó de enviar llamados a la asociación y a las iglesias individuales. Constantemente les decía, por favor, apoyen, ayuden. Desafortunadamente, pues no había mucha respuesta. Hubo un momento, mientras las verdades distintivas del adventismo, en especial el sábado, se comenzaron a presentar, y las iglesias del área de Vicksburg comenzaron a rechazar al grupo, pero el mensaje recibió mejor aceptación cuando el doctor W.H. Kennedy y su esposa, la enfermera Ida Wecker, ayudaron con la obra médico-misionera. Una de las experiencias más interesantes que empezaron a suceder allá, en Vicksburg, en el sur, fue que cuando la gente empezó a aprender a leer y ya dominaban un poquito mejor esa situación, entonces Edson comenzó a exponer ahora sí las verdades distintivas de nuestro mensaje.
en particular el sábado. Ya en ese tiempo en Vicksburg había varias organizaciones religiosas, había varias denominaciones, pero que guardaban el domingo. Entonces, cuando ellos comienzan a reunirse en sábado, porque de hecho las reuniones eran en el barco, ahí en el barquito se reunían los sábados, y mucha gente iba sencillamente porque decían, bueno, pues ellos les gusta reunirse en sábado. Hasta que un día preguntaron, oye, ¿por qué ustedes solo se reúnen en sábado? Y entonces Edson comenzó a decirles que era el día del Señor. Esto empezó a levantar rechazo, de tal manera que incluso los pastores evangélicos, si pudiéramos decirlo, de esas áreas, los empezaron a correr y a presionar para que se salieran de allí. Ellos se vieron asediados, hermanos, porque no sabían qué hacer. Si continuar trabajando, para esto quiero hacerles una mención. Ustedes saben que la gente de color, mayormente fueron esclavos, y así inició la gente de color en Estados Unidos, esclavos que fueron traídos de África y de otras zonas de por allá. Gente que por sus costumbres culturales tendían a ser violentos. Entonces, eso fue otro de los problemas con los que se enfrentó Edson y sus asociados. Que cuando estas personas algo como que no les parecía, se ponían bravos. Tipo Chiapas y Guerrero. Entonces, pues ellos se preocupaban porque la gente empezaba así como que a alebrestarse, y cuando los pastores los amenazaron, ¿saben qué? Se van por la buena o se van por la mala. Ellos sabían que era en serio la cuestión. Y entonces tuvieron desafortunadamente que retirarse, movieron el barquito. Pero, hermanos, aquí vemos cómo el Señor tiene controladas todas las situaciones, porque fue a través de la obra médico-misionera como regresó el mensaje a Vicksburg. A través del hermano, el doctor Kennedy y su esposa, llegaron y esta vez trabajaron diferente. Ahora empezaron a trabajar con el mensaje de salud. Y como la gente empezó a aceptar ese mensaje y muchos estaban felices por sus curaciones, aceptaron mejor. Y después llegó un momento en que las propias personas de color defendían a eso. No se vayan. Y entonces les ayudaron a establecerse ahí. Eso es una muestra, hermanos, de cómo efectivamente el mensaje por la salud es la cuña de entrada para poder dar al Evangelio una mejor cabida entre las poblaciones difíciles en muchas ocasiones. ¿Vemos? Entonces, tenemos allí también, dice acá, una vez que la obra progresaba bien en Vicksburg, Edson se preparó para mudarse aguas arriba en el río Yazoo. Ya cuando él vio que ahí, esta es otra cosa, una lección importante, hermanos, que creo que debiera de quedarnos clara. Cuando en un lugar la obra comienza a tener pies y cabeza y a desarrollarse de manera más sólida, el Señor nos llama a seguir llevando el Evangelio a otras partes, no a quedarnos estancados, porque de hecho ese fue el error que le costó que se incendiaran sus edificios en Battle Creek, a la iglesia, centralizarse. Y precisamente el objetivo de Edson no era ese, sino por el contrario, extenderse a todas las áreas del sur. Entonces, una vez que él vio que en Vicksburg la cosa ya iba avanzando, dijo, bueno, ya me voy a otro lugar. Y después a otro lugar. Esto nos enseña, hermanos, precisamente a que a veces el obrero de sostén propio pues va a andar moviéndose de un lado para otro. ¿Qué más quisiéramos estar fijos en un lugar cómodo, sin tanto problema? Pero la verdad, hermanos, es que el Señor necesita obreros en diferentes lugares. Entonces Él nos manda de repente estarnos trasladando. Algo importante, fíjense, dice que para poder Él comenzar ese viaje nuevamente, tuvo que acondicionar o reacondicionar el Morning Star, y se ampliaron todavía más algunas habitaciones. Pero debido a la enfermedad y escasez de fondos, no pudo subir sino hasta 1897. Pasaron algunos años para que él pudiera obtener con qué reacondicionar el Morning y poder subir. Aquí tenemos el río. Aquí tengo ahí está. El río Yazoo, miren, aquí está. ¿Sí? Que sube allí. Este era su objetivo, subir, y dice acá, una vez allí, una vez que ya llegaron a ese lugar, iniciaron cultos donde separaron a blancos y negros con una cortina en el Morning, aunque esto no le agradaba a Edson. Una de las cuestiones que ellos empezaron a planear, decían, ¿cómo podemos hacer que blancos y negros se reúnan a adorar? Porque había prejuicios. Cuando alguna persona blanca llegaba y veía que alguien estaba aquí sentado de color, se salían. ¿Sí? Desafortunadamente se les veía como seres inferiores. Entonces, una de las ideas de Edson fue, no le gustaba, pero no le quedó otra opción, fue dividir la sala del Morning. Entonces él puso una cortina en medio, y de un lado estaban los de color y de otro lado estaban la gente blanca.
Entonces, él al frente impartía el sermón y pues tenía que estar viendo para los dos lados, para impartir el mensaje. Obviamente esto no le agradaba, pero él decía, bueno, ya es un avance que al menos quieran ocupar el mismo espacio, ¿sí? La gente de color y la gente blanca. Así fue avanzando el mensaje, hermanos, hasta que definitivamente la misma presión otra vez le obligó a Edson a tener que separar los cultos. Llegó un momento en el que esa armonía se empezó a romper, entró gente con prejuicios y desbarató ese movimiento, y entonces él tuvo que celebrar 2 o hasta más reuniones en un solo día, una para la gente de color y después otra para la gente blanca. Entonces la carga se le agravaba, hermanos. Después Edson dejó el Mississippi por problemas de salud. ¿Saben algo en común que vamos a ver en algunos de los pioneros adventistas? Es que fueron gente que tuvo que atravesar por situaciones de enfermedad. Y sus enfermedades, hermanos, tenían diferentes orígenes, pero una de las más comunes entre ellos, aun cuando tenían la reforma pro salud, es que trabajaban muchísimo. Y ese trabajo lo hacían en exceso, sencillamente porque no había más que lo quisieran hacer. Miren, tenemos el ejemplo del caso de Jaime, cuando escribía el instructor juvenil. Allá en las oficinas de la Review y incluso en otras más imprentas que ya existían, había más gente que podía darse a la tarea de escribir, pero nadie lo quería hacer. Y entonces él sentía esa carga y tenía que tomar la iniciativa. De ahí, hermanos, que en muchas cosas se les cargaba el trabajo a ciertas personas. Llegó un momento en el que lo mismo sucedió con Edson. Era tanta la carga que él empezó a enfermar y tuvo que empezar a dejar poco a poco encomendado el trabajo a otras personas. Ahora, las presiones económicas desafortunadamente no menguaron. Uno pudiera pensar que conforme el movimiento empezó a avanzar, la economía iba a mejorar, pero desafortunadamente no fue así. Dado que la asociación no apoyaba, Edson recurrió a pedidos personales. ¿Saben lo curioso? Es que el día que la organización o la asociación quiso intervenir, fue para enviar un hermano para que evaluara el trabajo de Edson. Como que, mira, les vamos a mandar a alguien, ¿sí?, para ver si lo que están haciendo no está mal o no va en contra de lo que nosotros estamos haciendo acá. Y este hermano fue un tiempo con ellos, pero la verdad dice la historia que más que ayuda, pues estorbaba. Entonces, pues el hermano al final permaneció, años más tarde empezó a involucrarse de mejor forma. Y algo curioso, hermanos, es que aunque la asociación sabía que se requería mucho dinero, lo único que hacían era ofrendar un poquito, nada más para medio tapar el ojo al macho, como decimos, y que Elena no estuviera tanto ahí muriendo, dice Lali. Sí, desafortunadamente así fue, pero los salarios para abrir campo nuevo nunca dieron. Ahora, dice acá, como resultado de los artículos de Elena de White en la Review, las escuelas sabáticas, fíjense nada más, Elena comenzó a escribir artículos específicamente que tenían que ver con el evangelismo en las escuelas sabáticas, y eso lo hizo ella con la finalidad de que el dinero recaudado de las ofrendas de la escuela sabática se enviara al sur. Dice entonces que el dinero recaudado en las escuelas sabáticas recaudaron $11,000 en la primera mitad, en 6 meses de 1896, para ayudar en el sur. Sin embargo, Edson y sus colegas no recibieron nada de esa suma. Se recaudó el dinero, pero pues por ahí se perdió. Como dicen, no llegó, y bueno, pues ellos tuvieron que trabajar como lo estaban haciendo. Con 2 prensas que se pudieron obtener se comenzó a imprimir el Gospel Herald. Este periódico anunciaba la obra en el sur y publicaba lecciones de la pluma de Elena de White, lo que veíamos hace rato, sobre la evangelización del sur. Para recabar fondos se comenzaron a vender desde máquinas de coser hasta sellos de goma. Se pidieron donaciones de ropa, granos, frutas secas o verduras, entre otras cosas. Fíjense algo curioso, no sé si alguna vez a ustedes les llegó a tocar tomar una revista de esas que luego venden pues en los puestos de periódico, y a veces uno está leyendo una nota y de repente te encuentras con publicidad, te están vendiendo alguna cosa por ahí, ¿no? Bueno, algo así pasó con uno de los periódicos que comenzaron a imprimir allí los hermanos. ¿Por qué? Porque necesitaban sacar fondos, y entonces empezaron a hacer tratos con personas para que en su periódico iban a promover la venta de, dice ahí, desde máquinas de coser hasta sellos de goma, cualquier cosita. Y entonces, como daban publicidad, pues algo les medio caía y con eso se podían sustentar. Además, empezaron a pedir donaciones de materia, ya no tanto económico, porque vieron que la gente dinero no mandaba,
Entonces dijeron, bueno, si no van a mandar dinero, al menos mándenos lo que les sobre en su casa. Ropa, granos, frutas secas, verduras, entre tantas cosas. La respuesta pues no fue muy positiva, pero al menos el pedido se hizo. Una que otra persona de repente llegaban donaciones que ayudaban bastante, pero sin embargo no fue tanto como se esperaba. La sierva del Señor constantemente estuvo escribiendo al respecto sobre el proyecto en el sur y sobre el barquito del Morning Star. Ajá. Y de hecho la sierva del Señor constantemente elogiaba el trabajo de ellos en este barco. De hecho, en una ocasión, por ejemplo, ella decía que ella consideraba, ¿verdad?, que el Morning Star, dice, ha sido una buena herramienta para poder llevar a muchas almas a la verdad. Ella no veía como un gasto innecesario ese barco, sino por el contrario, lo veía como una buena fuente de cómo evangelizar las zonas del sur. Además de que, entre otras cosas, dice, decía la sierva del Señor, por la luz que me ha sido dada cuando estuve en Vicksburg, considero que el bote ha sido preservado por Dios para hacer un trabajo similar en el futuro. Ella tenía la fe de que Dios iba a preservar este barquito para que la obra siguiera avanzando. Ahora bien, desafortunadamente, hermanos, hubo algunas situaciones. Llegó un momento años más tarde en el que el barco se hundió. Vamos a ver ahorita un poquito sobre esa cuestión. Fíjense, hacia finales de 1898 llegó desde Walla Walla, Washington, a la ciudad de Yazoo el hermano Rogers y su familia. Para ese tiempo la presión y las amenazas aumentaron al hermano Olby. Lo azotaron sin piedad y a su esposa le dieron un tiro en la pierna. Hasta le levantaron al hermano una falsa acusación de homicidio que lo llevó a prisión. Bueno, esto lo resumí sencillamente para que nos demos una idea de el campo tan duro en el que les tocó trabajar. El hermano Olby fue uno de los hermanos a los que Edson dejó encargados de un área en particular y fue muy difícil su labor. Una vez, como a Pablo lo azotaron, sí, pero le dieron con ganas, dice ahí los relatos, y a su esposa le dieron un balazo en la pierna. Entonces, era mucho en ciertas áreas el odio que tenían contra la gente de blanca, más bien. Pero ellos lo único que hacían pues era tratar de distribuir el evangelio. Saben, hermanos, cuando yo leía esto, pues la verdad uno se pone a pensar, ¿sí? Hay ocasiones que nos toca llegar a ciertas zonas donde la gente te recibe muy bien, pero hay zonas donde no te reciben con los brazos abiertos, ¿verdad? Zonas difíciles. Yo siempre relacioné esto, o hasta ahora pues lo relaciono un poquito, con la labor que nosotros también tenemos que hacer de repente con estas gentes en las etnias o en localidades marginadas de nuestro país. Hay mucha gente todavía. Hace poco tiempo pudimos ir al estado de Nayarit y conocer allá a los huicholes. No sé si conocen ustedes a los huicholes. Y también allá por San Cristóbal nos tocaba ver. Yo me espantaba porque cuando llegué a San Cristóbal veía unas señoras con una faldita negra así como con pelo de animal. Yo decía, bueno, ¿son brujos o qué? Pero pues no, en realidad es una etnia de por allá, creo que son los setales o no sé qué cosas, otziles, tanta cosa que hay. Y es gente, hermano, que pues cuando te hablan, la verdad no les entiendes. El idioma a veces es una barrera difícil. ¿Sabes, hermano? Debiéramos de proponernos en oración pedir al Señor que nos dé sabiduría. Muchos anhelamos y decimos, yo quiero aprender inglés. Pero hermano, el inglés te sirve ciertamente para aprender, pero para abrir campo en nuestro país, tal vez necesitemos incluso aprender dialectos, ¿sí? Porque mucha gente que no conoce el español también necesita de Cristo. Y si no vas a aprender el dialecto, les vas a tener que enseñar como Edson a leer, a aprender el español. Hermanos, la verdad que el campo es muy grande, ¿sí? Es curioso porque cuando uno ve el área del sur de los Estados Unidos era un campo vasto y solamente Edson y unos cuantos empezaron allí. Aquí en México también el territorio es muy amplio y hay mucha necesidad. Y pues ojalá, hermanos, que en oración pidamos al Señor que nos diga qué tenemos que hacer como a Edson, ¿verdad? Fíjense acá, aún así para principios del siglo XX, la Sociedad Misionera del Sur, que ya fue una sociedad que se formó allí, tenía casi 50 escuelas. Dice, pero considerando esta persecución y la malaria que infestaba la región baja, Edson mudó las oficinas centrales de la sociedad a Nashville. A lo mejor Nashville ya les suena un poquito más, porque en Nashville hubo también un instituto, hubo también una imprenta,
Hubo un poco más de movimiento, quizá un poco más amplio, más organizado, pero que también tenía que ver con la labor en el sur. Una cosa importante aquí, fíjense, es, hermanos, de que diferentes cosas provocaron que Edson tuviera que salir de algunos lugares de repente. Y esos motivos a veces era la persecución de la gente o algunas enfermedades. Aquí me llamó la curiosidad que inclusive la malaria les obligó a tener de repente que salir, como que huyendo, ¿verdad?, de ciertas zonas. ¿Ustedes saben lo que es la malaria? Creo que no. Es una enfermedad, sí, que transmiten también los mosquitos, como el dengue y como tanta cosa. Y me llamó la atención porque precisamente cuando estaba estudiando el tema, preparándolo, por ahí 2 o 3 hermanos nos hablaban de que había problemas con dengue en algunas zonas de la República, ¿verdad? Entonces yo decía, fíjense qué chistoso, pero realmente la malaria fue mucho peor el asunto. Ahora, hermanos, eso nos deja ver algo muy interesante. Hay una promesa, a lo mejor ustedes recuerdan en la Biblia, donde el Señor promete que si su pueblo se mantiene obediente y leal, Él dice, yo prometo alejar al pulgón y a la peste de tus campos, de tu campamento. El Señor sabe las maneras como Él trabajó, pero ya después Edson, más grande, relató cómo de muchas maneras el Señor lo protegió, de enfermedades, de accidentes en el barco, en el mar. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí el mar me da miedo. Me meto a nadar en la orillita, pero ya más hacia adentro, pues la verdad que no me animo. Él se metió en ríos, pero la verdad que estudiando un poquito vi que los ríos Mississippi y Yazoo no son aguas tan tranquilas. Son aguas que llevan fuerza y que también en ciertos lugares hay como cumbres, como picos y cosas así donde muchos barcos han quedado. Entonces yo decía, wow, estos amigos qué valor tuvieron para animarse a hacer esta situación. Ahora, otra cosa, dice por acá, la sierva del Señor escribió en el libro de Mensajes Selectos 29, pero en inglés, una edición en inglés. Se me ha presentado algunas escenas sumamente interesantes en conexión con él, hablando del barco. Ahí está el barco. Este barco ha sido un Betel flotante. En las reuniones evangelísticas celebradas en él, muchos han tenido el privilegio de comer el pan de vida. ¿Saben por qué la sierva del Señor hace referencia al Betel? Betel, ¿dónde es Betel? ¿Dónde en la Biblia encontramos Betel? En la casa de Dios, bueno, es la casa de Dios. ¿Cómo? Betel, sí. Ahí Porque con Jacob. la sierva del Señor dice, ha sido un Betel flotante. Donde Jacob se descansó y soñó una escalera. Ciertamente un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, de conexión con el cielo. Y precisamente por eso dice la sierva del Señor, allí mucha gente ha podido tomar el pan de vida. La verdad que cuando yo vi la foto dije, yo no me subí a esa cosa. Pero pues les digo, qué fe, qué valor de estos hombres y una conciencia de su deber mucho mayor que el temor o que la pena, ¿verdad? Y a veces uno se imagina hoy en día los viajes en barco, pues un yate y una cosa así lujosa, pero pues no, miren, el Evangelio inició con ese barquito humilde, ¿sí? Por fuera la verdad no se veía muy atractivo, pero por dentro, hermano, estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guardaba ese barquito, ese lugar, y así comenzó la labor. Dice acá, los primeros años en Vicksburg fueron duros por el racismo prevaleciente. En 1895 la misión de sostén propio de Edson se organizó como la Sociedad Misionera del Sur. Esto era importante y se los quería mencionar. Para el 95 ya se organizaron como una sociedad y en 1901 pasó a formar parte de la recién establecida Unión del Sur. Aquí cuando ya empezamos a hablar de uniones y sociedades, poco a poco la asociación empezó a entrar, porque decían, bueno, estos amigos ya tienen algo más establecido, ahora sí vamos a ayudar. El campo ya había sido labrado, la parte difícil ya había sido hecha en gran medida, y para cuando la organización o la asociación toma el control de la Unión del Sur, la labor empezó a cambiar muchísimo. Nuevamente el enfoque era levantar templos y la labor misionera en las colonias retiradas nuevamente empieza a menguar, desafortunadamente. Con el tiempo la rama de publicaciones de esta iniciativa también pasó a pertenecer a la denominación y se convirtió en la Southern Publishing Association, la Asociación Publicadora del Sur, con sede en Nashville, Tennessee. No sé si alguien recuerde que también en Nashville esa asociación publicadora se incendió. Y se incendió porque, entre otras fallas,
estaba sucediendo algo similar a lo que pasó en Battle Creek. ¿Se acuerdan cuál fue el motivo de que Battle Creek se incendiara? De hecho, la sierva del Señor lo dijo claramente. Su error fue este. ¿Se acuerdan? Bueno, uno de los factores era que por cuestiones económicas, ¿sí?, empezaron a imprimir libros que no eran de la fe ni del movimiento. No se da mucho detalle sobre los materiales, pero sí, algunos llegan a decir que incluso las prensas llegaron a vender tirajes de material espiritista. Y pues naturalmente esto pues era algo totalmente contrario a nuestra fe. De allí, hermanos, que se incendia, creo que en 1902, no recuerdo bien, pero sucedió esa situación. Y desafortunadamente, en el tiempo de Nashville, en Tennessee, cosas similares estaban sucediendo. Ahora, ahí está la foto que ayer nos ponía, fíjense. A mediados de la década de 1890, en Nashville, se estableció también un colegio de formación profesional para obreros afroamericanos. Ahora ya se quería capacitar a los obreros afroamericanos para que ahora ellos salieran a trabajar entre su propia gente. En 1896, la Asociación General inauguró el Colegio Industrial de Hopwood, en una plantación con una superficie de 145 hectáreas, en las proximidades de Huntsville, Alabama. En este y otros colegios se insertó la palabra industrial, que revelaba la intención de la denominación de que la educación resultara más práctica y estar de acuerdo con los ideales trazados por Elena de White en su testimonio a la educación de vida de 1872. Desde el 72, la sierva del Señor empezó a instar a que se reformara la educación y a que fuera algo más práctico. Entonces, dentro de las instituciones del sur, se empezó a insertar la palabra industrial, para dar a entender que la educación era basada en labores activas también. De hecho, los niños jóvenes no se les cobraba como colegiatura, sino que ellos pagaban su estudio trabajando en los diferentes talleres que había en los institutos. Tenemos acá, ¿sí?, una ocasión, bueno, ahí les puse esta foto porque un ejemplo de un instituto industrial fue Madison. Ya para cuando nosotros, hermanos, por lo regular leemos o estudiamos la historia de Madison, tenemos que recordar que antes de llegar a establecerse ese lugar, tuvo que hacerse un trabajo muy duro en el pasado. Y esa labor sencillamente fue hecha en este caso por los pioneros. El barquito fue el medio, pues, para poder distribuir el evangelio ahí en el sur. Ahora sí, estudiando un poco me encontré con algo interesante. La historia nos cuenta, ahorita lo vamos a leer, que el Morning se hundió. Y cuando el barco se hunde, ¿sí?, algunas personas comenzaron a decir que el barco se había hundido porque Dios estaba demostrando que ese trabajo así, independiente de la asociación, no era bendecido por él. La sierva del Señor, cuando escucha esos rumores, escribe. Y de hecho le escribe a su hijo, porque Edson como que medio se la creyó, se puso triste. Y entonces ella le dice, no, espérate, porque el Señor me ha comunicado algo totalmente diferente. Entonces fíjense, cuando con otros desastres el bote se hundió, yo sentía que el Señor estaba trabajando contigo y que no tenía nada que decir. No pude exhortarte o avisarte que no hicieras esfuerzo por salvarlo, y yo no dije nada concerniente a lo que tenías que hacer con el bote en ese momento. Pero yo encontré por algunos de mis escritos acerca de ese tiempo, de los que había como que escrito o narrado, el pensamiento de que si no podías vender el bote para algo bueno, debería de ser ya llevado a tierra y colocado para un buen uso. Esto para servir como un memorial de lo que se había hecho en el pasado al abrir el trabajo en el campo del sur. Fíjense algo curioso, cuando sucede el hundimiento del barco, la sierva del Señor pues también, como en muchas otras ocasiones, le agarró por sorpresa y se queda como confundida. Y algo de lo que ella hacía cuando esto le pasaba era leer sus escritos. Hay que recordar, hermanos, que de hecho ella muchas veces, cuando escribía o cuando estaba en misión, no tenía conciencia de todo lo que escribía. Y a veces ella misma tenía que releer sus propios escritos para acordarse de lo que había escrito. De hecho, esta fue una ocasión. Cuando el barco se hunde, ella empieza a revisar, a ver en los escritos anteriores qué había pasado, si a lo mejor el Señor había enviado alguna advertencia.
Y ella encontró en uno de sus escritos que ya tiempo atrás ella le había estado aconsejando a Edson que ya sacaran el barco del agua y que lo dejaran en tierra, como una especie de monumento, de recuerdo de cómo el Evangelio entró en el sur. Sin embargo, esto no se hizo. Y entonces, dice aquí, una interpretación que me ha sido dada acerca del hundimiento del Morning Star es que este barco era inseguro. Había en él defectos imperceptibles. En su misericordia el Señor permitió que el barco se hundiera mientras no hubiese nadie a bordo. Si esos defectos no hubiesen sido descubiertos, algunas vidas hubiesen en algún momento sido perdidas, hubiesen perdido en algún momento. Mientras el Señor podía ver y entender lo inseguro, las condiciones inseguras del bote, las agencias humanas no sabían del peligro. Tú tienes una gran razón para regocijarte de que el vigía celestial permitiera que el barco se hundiera sin ninguna pérdida de vidas. La verdad que fue algo muy extraño la cuestión, porque sí, irónicamente se hunde cuando no había nadie a bordo, ¿verdad? Cuando uno piensa en un hundimiento, pues a lo mejor hasta se acuerdan de la película esa, donde hay choque con algo y pues se hunde, ¿no? Pero pues no, resulta que aquí se hunde pues cuando no había nadie. Entonces de hecho fue algo muy extraño y por eso decían que era providencia divina, como les comentaba hace rato. Algunos decían era un castigo, era el Señor demostrándoles que esa obra no era bendecida. Pero la sierva del Señor dice nada de eso, al contrario. Le dice a Edson, regocíjate. ¿Por qué se lo dice? Porque él estaba triste. Dice, regocíjate. Eso que pasó es porque el Señor en su misericordia permitió que esto pasara, ¿verdad? Para que nadie muriera, porque si hubiesen sacado otra vez el barco a navegar, ya con esos defectos que tenía, podía suceder algo muy feo, ¿no? Entonces, esto, hermanos, en general nos demuestra o nos deja ver la forma en cómo el Evangelio comenzó a avanzar, particularmente en esa zona del sur. La historia y el relato en realidad es breve, porque de hecho algunos detalles más en los que no profundizamos, otros hermanos más adelante van a entrar en ellos. Una cosa que sí quería comentarles es, hermanos, de que las maneras en las que el Señor distribuye su palabra son muy variadas. Cuando Él dice ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad? En el verso no te dice cómo, en camión, en qué me voy a ir. Pero esto nos deja ver, hermanos, que los métodos a veces son invariables. Jamás ellos se imaginaban que iban a andar en un barco, ¿sí? Y sin embargo llegó el momento en el que lo tuvieron que hacer. Y a veces, al menos en la experiencia personal, les puedo decir que a veces el Señor nos dice, ¿sabes qué? Es necesario realizar esta labor. Y a veces uno tiene sus propias ideas de cómo hacerlo, pero el Señor tiene ideas diferentes. Y a veces uno pues como que entras en conflicto, ¿sí? Hace poco, les platicaba yo a unos hermanos hace ratito, de que hace poco cuando fuimos al Congreso de Monterrey, ¿verdad? Tuvimos que viajar en avión. Yo cuando fui niño viajé una ocasión en avión, pero no lo había vuelto a hacer, ¿no? Y cuando vimos que el recorrido en autobús era pues inimaginable, dijimos, pues no queda de otro. Entonces, hermanos, pues yo dije, a ver si no se cae esa cosa, ¿sí? Y nos animamos, pues nos fuimos, todo bien. Pero allá arriba, hermano, yo iba pensando cómo el Señor a veces, de una o de otra manera, necesita mover a sus hijos y Él pone los medios. Los elementos no son obstáculo. Hoy en día, la verdad que yo me sorprendo cómo hay más vías de comunicación, más métodos de viaje, hay muchas más facilidades en traslado de las que había en ese tiempo. Si ellos, con sus recursos limitados, lograron levantar esa labor en el sur de los Estados Unidos, hermanos, yo creo que si hoy hubiese obreros consagrados, se podría hacer una obra mucho mayor. Y ojalá que ese sea el llamado para nosotros, ¿verdad? Edson inició con el temor y sabiendo que nadie le iba a ayudar. Si él se hubiese quedado sentado esperando a que le dieran, pues hermano, nunca se hubieran hecho las cosas. Tuvo que avanzar con sus recursos. Me sorprende un testimonio que Lockwood narra en su libro, de que de repente llegaba el momento que Edson se le terminaba el recurso y había que pagar sueldos, había que sostener el barco, y de alguna forma se ponían a trabajar y cuando veían, Dios había provisto otra vez. Entonces, tengamos esa confianza, hermanos. Y yo les invito, ¿verdad?, que cuando vengan situaciones difíciles, como esta cuestión que pasó con el barquito, no reneguemos, más bien oremos para que el Señor nos dé sabiduría de por qué pasan las cosas, ¿sí?
este hubiese sido un motivo suficiente para desanimarse y ya no querer seguir con la labor. Decir, bueno, el Señor nos dice que ya no viajemos y aquí nos quedamos. Pero no los detuvo. Buscaron maneras de seguir distribuyendo el mensaje a través de otras fuentes. Ahora, con nosotros sea así. A veces por una u otra razón, también pues para nuestros hermanos, ¿verdad? Que a veces no pueden venir a los congresos, o cuando nosotros algo nos limita en movernos, o alguna situación acontece en nuestras vidas de manera personal, que uno considera triste o desanimador, tengamos fe de que todo sucede por una causa, ¿verdad? Esta historia, hermanos, a mí me da mucho aliento y ojalá se las pueda dar a ustedes también. Que el Señor en este caso pues utilizó a Edson ya grande, tenía 45 años, pero a nosotros nos puede utilizar más jóvenes. Y hermanos, pues entregamos nuestra vida a su servicio, ¿verdad? Y trabajemos para Él. Tenemos por ahí un poquito de material más a profundidad. Desafortunadamente, hermanos, cuando hice la investigación, mucho de la información acerca del Morning Star está en inglés. Sencillamente porque la asociación consideran este relato pues como historia, pero no se han dedicado a publicar muchos de los escritos que Elena dio acerca de esta historia del barco y lo que Edson escribió sobre su barquito, toda esa cuestión. Ese material mayormente está en inglés. Entonces, pues les exhorto, ¿verdad?, que si ustedes tienen un tiempecito, igual lo busquen, lo puedan leer, se los podemos facilitar. De ahí en fuera, lo poquito que encontramos y que les presento, hermanos, es en libros de historia denominacional. Les recomiendo lean el libro del hermano Lockborough, que por ahí nuestro hermano Eliezer vende, y algunos otros materiales. Entonces, hermanos, esto sería pues la historia breve, ¿verdad?, cortita, porque me dijeron que no me tardara, de el Morning Star, ¿sí? Y les invito a que nos coloquemos de pie. Vamos a entonar unos himnos, pero antes vamos a orar. Quisiera orar, hermanos, con ustedes, para pedir también por los hermanos que aún han de llegar. Creo que algunos ya están viajando, ¿verdad? Entonces vamos a orar por ellos y también por los que van a llegar el día de mañana. Vamos, hermanos, entonces a hacer una oración para finalizar este pequeño espacio. Señor, le damos gracias porque en estas horas de la mañana usted nos permite su presencia y nos permite estar conmigo. Gracias le damos, Padre, porque usted permitió a cada uno de los jóvenes aquí presentes poder llegar a este lugar. Y Señor, usted que conoce los propósitos y los pensamientos más íntimos de cada ser, rogamos y pedimos, Señor, que pueda colocar en cada uno de nosotros los motivos correctos para estar aquí. Que coloque en nosotros la humildad, el anhelo de aprender, pero no solo, Señor, de aprender y llevar la cabeza llena de conocimiento, sino que al estudiar, Señor, miremos que hoy tenemos un llamado similar y que en nuestra juventud quizás será necesario dejar muchas cosas, pero que usted, Padre, promete ayudarnos y abrir puertas que nadie puede cerrar. Le imploramos, por favor, bendiga a nuestros hermanos que ya vienen viajando, los traiga con bien a este congreso. También, Señor, pedimos por favor por nuestros hermanos que han de viajar quizá el día de mañana, los que aún nos han de acompañar, y aún por aquellos que quisieron asistir pero no pudieron, Señor, usted bendígales donde quiera se encuentren. Permita que en su corazón crezca también el anhelo de servir y que puedan poner sus vidas a su servicio. Rogamos, Señor, que usted guarde en nuestro corazón y en nuestra mente lo que hemos estudiado hoy, acerca de cómo usted permitió que la labor en el sur de los Estados Unidos iniciara, y le pedimos nos dé el mismo valor y la misma fe para trabajar donde quiera usted nos coloque. Gracias, Señor, por estas lecciones, porque nos dan ánimo, y le pedimos usted siga con nosotros en lo que resta de este día. Humildemente se lo imploramos, Señor, creyendo y confiando en que usted está con nosotros como lo estuvo con estos pioneros. Elevamos esta oración en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Amén.